Esto que estaban debatiendo recién también me parece interesante y sin quitarle mérito a lo que se está tratando de hacer, que es ponerle freno a toda esta situación y concientizar a todo el mundo de las cosas. Yo también creo que esto hay que saberlo manejar con mucho cuidado, porque si se lo maneja de una manera tal que caiga en el descreimiento generalizado, también le va a quitar valor de aprendizaje para la sociedad, que yo creo que es la oportunidad de que la sociedad haga un aprendizaje importante en general. Entonces me parece que también se les va la mano por los dos lados. Por un lado están los sujetos que realmente tienen la tendencia repetitiva a ser sujetos violadores o abusadores, pero también está por otro lado y esto no lo digo más que más allá de lo que yo he visto en el consultorio, porque yo no manejo estadísticas ni nada por el estilo, pero yo conozco claramente algunas situaciones de exageración, y esto no es para quitarle valor de ninguna manera a lo que es absolutamente noble, que es ponerle freno a por estos eso decía sujetos. cómo ponemos las cuestiones en las mismas condiciones, ¿no? O sea, hablamos, por eso insisto en las relaciones de poder que genera el patriarcado. Porque si no ponemos en igualdad, en las mismas condiciones, cómo actúa el varón, Juan D'Artés claramente tenía todas las condiciones y nadie lo frenó para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Tenía todas las condiciones. Y las mujeres, o sea, él de hecho vive del privilegio, del silencio, por el miedo que vivimos las mujeres en desigualdad, y resulta que cuando las mujeres expresamos, tenemos que tener cuidado, porque encima somos unas exageradas, estamos expresando mal las cosas, seguramente estamos locas, seguramente estamos mintiendo, cuando si hubiese una igualdad de condiciones. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque ya es todos los días hay abusos, violaciones y maltratos a las mujeres, adolescentes y niñas. Por eso insisto, esto no le pasa a los varones, no pasa. O sea, acá tenemos un problema político-social, no un problema solamente subjetivo. Entonces, poner en las mismas condiciones a hombres y mujeres es un error. Digo esto para que lo tengamos en cuenta, para que nos repensemos. No puede ser que de repente 70 agrupaciones, solamente por hablar en Mendoza, cuando hablamos de 70 agrupaciones de mujeres que representamos a miles y miles de mujeres, venimos cuestionando, pensándonos de una manera y se nos anula. O sea, lo que nosotros venimos analizando y planteando hacia qué es lo que nos pasa a las mujeres, se nos anula a veces hasta por especialistas o por algunas miradas institucionales o burocráticas de qué venimos planteando desde el feminismo. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. Esto venía sucediendo y viene sucediendo estas violencias todo el tiempo. Y por mucho tiempo estuvieron ocultas. A ver, sin ir más lejos, acá en Mendoza tenemos al secretario de Trabajo, el ex secretario de Trabajo, Alejandro Jofré, que estuvo 3 denuncias de abuso, sumamente cuidado por el gobernador. El señor tuvo que renunciar, obviamente, por apriete, pero ni siquiera lo habían imputado. Bueno, se imputó, pero resulta que ahora vuelve a ser, está, digamos, peleándose la situación para que vuelva a estar dentro de la justicia trabajando. Entonces, todo el tiempo es que como las mujeres, y el caso de Lucía Pérez, bueno, pero hay que quedaron absueltos los femicidas en el caso de Lucía Pérez. El caso de la justicia, vos tocás este tema de la justicia, y lo llamativo es que la mayor cantidad de miembros del Poder Judicial son mujeres. Y en las facultades de Derecho... En espacios de poder, no. De decisión, no. No, bueno, digo porque hay que aclararlo esto. Cumplimos roles, insisto, las mujeres estamos, es verdad que estamos un montón en la justicia, en lugares de no decisión. Y no es lo mismo que hablemos de igual, en que estemos en lugares de decisión. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza está solamente conformada por varones. Así que nosotros no decidimos. Y mirá si es peligroso que muchos fallos, la mayoría de los jueces son varones, y que los fallos ante las situaciones de violencia judicializada de las mujeres siempre es a favor del varón. Perdón, no decir totalmente, pero un alto porcentaje es a favor del varón. Y nosotros tenemos que acudir a apelar y acudir a la Corte Suprema. Y nos encontramos con otros varones. Varones como Valerio, que tiene antecedentes de fallos misóginos, homofóbicos,
con esa realidad. Entonces las mujeres... Pero a ver, cuando el fallo es en contra de la mujer o en contra de una persona que tiene una orientación sexual diferente a la de la mayoría, ¿por qué el fallo va en contra de esa persona? ¿Por qué es homofóbico? ¿Por qué es misógino? En el caso... Cuando en realidad a lo mejor los elementos que se presentaron judicialmente no son los necesarios o los suficientes como para condenarlo. En el caso, Valerio, en el caso tenemos de casos, Alejo, por ejemplo, el caso de Mariano Luque, que no hay una sola prueba contundente y tiene 2 perpetuas. No, sí tiene pruebas Bueno, contundentes. podemos entrar en el detalle fino del expediente, pero independientemente de eso, te quiero decir, ¿por qué cuando el fallo o cuando la decisión va en contra de lo que nosotros pretendemos, está en contra mío? Y no en realidad nos ceñimos al texto. Justamente hablamos de casos que justamente conocemos. O sea, no voy a hablar de que la toco de oído y que estemos hablando de fallos que no sabemos exactamente. Dentro del expediente podés buscar, Valerio se refiere al caso de Alejo, del chico homosexual asesinado. Alejo Nau. Exactamente, que era desviado. Estas palabras de Valerio. Claro. No lo digo yo. Entonces digo, es el ejemplo. Si vos utilizás la palabra desviado para una persona que decide, que tiene su sexualidad, que no es heterosexual, el problema no somos nosotras. O sea, Ahora, el problema... Sí, Laura, me parece que es válido lo que dice el doctor y aparte sumamente respetable porque él habla de su experiencia dentro del consultorio, ¿no? Total. Más allá de eso que dice el doctor, me parece que en algunos casos como en esto, ha tomado tanta fuerza la denuncia de ayer y tuvo que ver con que hay un colectivo de 500 actrices, todas mujeres de renombre y demás, que salieron a respaldar esta situación. Lo que yo me preguntaba es, esa situación es sumamente diferente a la que se encuentra una mujer que tal vez es víctima de un abuso, de una violación y tiene que ir a una comisaría de por acá cerca, sola, sin apoyo de ningún familiar, en donde se la objeta respecto de qué hizo ella para provocar esa situación, ¿no? Porque cuando éramos chicas nos decían, no pases por las obras en construcción, no mires a los hombres, no hagas Ojo cómo te vestís. Ojo cómo te con esa pollera, si te tocan después no te quejes y todas esas cosas, ¿no? Es muy diferente esta situación que se ha dado incluso ahora. desde el mismo punto de las mujeres, porque en algún caso, como ella toma el ejemplo de la obra en construcción, muchas mujeres, yo lo escuché 1000 veces desde chico y de grande, decía, paso por una obra en construcción para que se me levante el ánimo. Digo, esa construcción... Bueno, o igual eso, hace mucho que ya no... O sea, no sé, la verdad después que... después de lo de Carlos No, Rivero ahora con D'Artés, ¿cuántas mujeres escuchamos? No, Aquí bueno. hay que dejar de hablar de hipocresía, que decía que venga D'Artés y que me abuse a mí. Carlos Rivero está loca, Carlos Rivero es una histérica, Carlos Rivero es esto, es aquello. Lo decían las mujeres. Muchas decían ayer que le tenían que Está pedir bien, disculpas lo que a digo, Carlos me Rivero, parece, ¿eh? digo, Bueno, y que- después salen a pedir disculpas a Carlos Rivero, pero digo, Sí. también... ahí La donde- batalla cultural... También en hay eso me mucha parece- mujer machista. Pero a ver, Mario, les digo, la pero batalla sí. cultural es sumamente compleja, no es que esto es en términos de blanco o negro, me parece que en eso tenemos que tener mucho más apertura de análisis de la realidad y que, aclaro, con todo el respeto al doctor desde el análisis que lo hace. Claro. Nosotros le aportamos de otro lugar y que tiene que ver desde la mirada de las mujeres y organizada. Esto que decís vos es fundamental, es decir, en el caso de Telma sale a la luz porque está contenida. Claro. Imaginémonos un montón de mujeres que no pueden, que no tienen, digamos, las herramientas, los recursos. Acá hablamos del ámbito artístico, que tiene hasta o sea, pudo convocar a una conferencia de prensa y automáticamente tenía los medios nacionales, Sí. internacionales. Bueno, imagínate cuando nosotras tenemos que convocar para que se volver visible cada situación de violencia. Y el ejemplo que ponías vos de Joana y Soledad. O sea, el caso de Joana y Soledad, ¿fue necesario pasar tantos años para llegar a un juicio? Hubo problemas, tal cual la justicia no es que no encontró nada. No hizo nada. O sea, claro. Si no hubiera habido una Entonces, Silvia Minoli, el Claro, apoyo que exacto. tuvo, no hubiera pasado nada. Absolutamente con eso. nada. la contención obviamente, la comunidad lavallina. Imaginémonos, y no se olviden lo siguiente, y esto es el caso más claro, el de Joana y Soledad. Desaparece Joana y se vuelve visible, El de y ahí Soledad. se vuelve visible el de Soledad, El que de hacía Soledad. un año que había Pero desaparecido. como era mayor de edad no se la había Entonces prestado digo, atención. esto vuelvo a decir lo mismo, no es... podemos hablar de cómo intenta revictimizar a Telma por su... Aparte, ayer cuando apenas la vi, a mí dije, miren lo que tenemos que hacer las mujeres, que contar los detalles Tuvo que contar detalles. de algo horrible que nunca debería haberle pasado. Porque si no se le iban a preguntar. Porque si no, no le creían. Si no iba a pasar nos como creen. Calu, iba a quedar como Calu, Sí, que sí, a sí. partir del testimonio de Telma, Claro. ayer muchas mujeres, Por eso- actrices, piden disculpa a Calu, bueno, no tenías razón. Claro. Y veías en las Chicos, redes que tuvo decían, que si no exponer llora, por ejemplo, que Sí. no lloraba en el video. Claro. Y que por qué no lloraba, o sea, digo, cómo también el perfil de que una mujer víctima debe ser, bueno, pasó con La Manada en España,
como la chica no estaba tirada, abandonada, depresiva, entonces no había un consentimiento. Con un caso acá en Chacras de Coria, bueno, que la chica de... como había ido a la fiesta, bueno, y fue abusada por varios, todavía está ese caso en el caso de Lucía Pérez exactamente igual. Chicos, está vulnerada. Me gustaría agregar una cosa, porque esta situación muchas veces lleva a otras mujeres a denunciar. Por ejemplo, anoche en un programa de televisión, Romina Mangel dijo que había sido abusada por un invitado, ¿sí? Entonces, bueno, esto lleva muchas veces a que esta denuncia haga que envalentone a otras para que haga las denuncias, ¿no? Esto se toma como referencia muchas veces. Claro, porque hay una contención social y una tolerancia social. Más allá, porque no hay que hacer pasar, me parece a mí, ¿no? No hay que hacer pasar todo por el ámbito de la justicia. En realidad hay una justicia que está por encima de la misma, dada por las leyes, digamos, que es las pautas, los valores con los que se maneja una determinada sociedad. Y si esos valores son de rechazo a cualquier tipo de denuncia, está por encima de lo que diga la ley. Pero si esos valores son de aceptación y de alguna manera de condena social, que es en realidad para lo que sirven muchas veces las condenas judiciales, que es para que el resto de la gente comprenda que eso es un disvalor social. Es lo que de alguna manera se llaman los bienes jurídicamente protegidos. Están jurídicamente protegidos para cosas que se demuestran, pero porque en realidad hay un respaldo de la sociedad que está condenando previamente todo eso. Y aumentan las denuncias generalmente cuando pasan estas situaciones. Y ahí viene como siempre, todo mezclado. Viene mezclado las verdaderas denuncias y los abusadores de las denuncias, como siempre ocurre. Y esa ya pasa a ser una tarea del juez, que hay que pasarla por la zaranda para diferenciar una cosa de la otra. Pero eso no le quita validez a que verdaderamente hoy se haga lugar a algo que antes se lo rechazaba sistemáticamente, y que eso es bueno para la sociedad. Es absolutamente bueno para que toda la sociedad, por un lado, tenga una pauta de valor con la que se maneja, y por el otro lado, para que le dé cabida a este tipo de denuncia y a la vez rechace este tipo de sujetos. Porque es importante también, este señor es un señor que lo tienen detectado y lo han denunciado. Pero hay muchísimos actores, me imagino yo que hay muchísimos actores. Y no todos los actores hacen lo que hace él. O sea, él en realidad, yo supongo, por lo menos hay que pensarlo así hasta que se demuestre lo contrario, que él es una minoría dentro. Yo creo que los demás, dentro de todo este juego erótico que puede haber en determinados ambientes, no son abusadores. Él sí o no, ya lo determinará la justicia, pero desde el punto de vista de la manera como viene planteado, evidentemente también hay que diferenciar eso, los sujetos que tienen ciertas características de lo que es el resto de la gente, que si lo vemos bien, esta cantidad de abusadores, y no es para disminuir el peso sobre ellos, esta cantidad de abusadores son una minoría con respecto a los comportamientos en la vida de relación. Felizmente es así. Van a ser menos si se reciben este tipo de denuncias, si las mujeres se animan y denuncian, cosa que deben hacer, y a la vez también sirva para frenar mucho más las cosas. No va a resolver el problema del sujeto, no va a resolver el problema del sujeto, pero sí lo que se va a ver es que hay una retracción de ese tipo de comportamientos. Y eso solo ya es una defensa importante. Ojalá que sea así, porque cuando una persona está enferma, ¿cómo se puede controlar? Claro, es que ahí está la diferencia. El enfermo justamente no se va a controlar. Y estos sujetos, porque no son enfermos, sí van a tener un tipo de control. Lo cierto es que, doctor, Roxy, Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo cierto es que estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de lucha, que de algún modo... La expresión de Ni Una Menos, ¿no? Tiene también mucho que ver. De algún modo tendremos que encontrar un punto de equilibrio y de ver cómo salimos de esto, si salimos fortalecidos, si no, y qué genera
en nuestra sociedad. Como decía el doctor, hay minorías que están en juego, están en pugna y de algún punto tenemos que tratar de que todos estemos en un pie de igualdad, que es lo que vos planteabas al principio, ¿no? Vamos por eso, me parece que tenemos que ir a estos vínculos de igualdad, pero para poder haber igualdad hay que identificar el problema. Seguro, Y tal que no, cual. y de entender que no es una guerra que tenemos, ¿no? Los feminismos, los Obviamente. movimientos de mujeres hacia los varones. Para O sea, digo, nada. me parece que históricamente Tal cual. hemos sido violentadas y lo que estamos haciendo hoy es decir, basta de que nos violenten. Y déjame que te aporte algo que me parece que ayer Telma hablaba de que no tenían herramientas, el derecho de tener herramientas. Yo tengo una hija de 15 años y yo quiero que tenga herramientas Claro. para poder detectar si alguien Totalmente. quiere abusar de ella y ver de qué manera, dentro de la situación difícil que se le puede llegar a presentar, dentro de cómo puede llegar a actuar, ¿no? Yo le digo, trata de gritar, patealo, hace algo, y si no, vení, contame, si te pasa algo, ¿no? Cuando Pero decimos uno la ya lo habla con los importancia hijos. de a la eso. aplicación de ESI, de Educación Sexual Integral, tiene que ver con eso. Fundamental. Poder identificar, o sea, hay este error de creer el tema de que significa sexo. No, todo lo contrario, es poder identificar los abusos, de que nosotros podamos decidir, porque la mayoría de las veces nos pasa a nenas, nenes y adolescentes esto, Claro. que Por no fortuna, tenemos por ahí herramientas. los más chiquitos vienen con otro concepto, vienen Sí, con pero- otra... Con, Sí, pero con hay otra mucha cultura, manipulación, Pero y ahí es necesitan las donde herramientas. tenemos que trabajarlo. Gracias, Laura. Gracias No, por gracias a venir. ustedes. Gracias a Gracias, todos. Laura.